cuál es el abordaje, el perfil de riesgo cardiovascular de estos pacientes. Nos enfocaremos principalmente a dos, a la espondilitis anquilosante y a la artritis psoriásica. Bueno, la artritis reumatoidea, como todos sabemos, está asociada a un incremento del riesgo de la enfermedad cardiovascular, pero también la tasa de mortalidad global en los pacientes con espondilitis anquilosante es 1.6 a 1.9 veces mayor en la población en general, y la mortalidad cardiovascular es del 20 al 40% en estos pacientes. En diferentes estudios ya se ha calculado el riesgo relativo de muerte por enfermedad cardiovascular en estos pacientes y va del 1.9 al 2.13. Las manifestaciones más frecuentes cardiovasculares en estos pacientes, y van en ese orden, principalmente es la ortitis, en segundo lugar los trastornos de la conducción, la cardiomiopatía y la cardiopatía isquémica. En este estudio, donde se estudiaron 200 pacientes con espondilitis anquilosante, se encontró a manifestaciones cardiovasculares en el 10% de los pacientes. La literatura en realidad en cuanto a esto es muy variable, refiere que se pueden presentar las manifestaciones cardiovasculares entre el 2 al 10% de los pacientes. Y encontraron, como lo hemos dicho, que la principal afectación fue la insuficiencia aórtica en el 2.4% de los casos, ya que la principal manifestación cardiovascular pues es la ortitis, la insuficiencia mitral en menos del 1% de estos casos y el bloqueo auriculoventricular en el 4.7% de los casos. Se refiere que las manifestaciones cardiovasculares generalmente van a aparecer a partir de los 45 años, aunque no todos los estudios mencionan esto, y sobre todo cuando se tiene una duración de la enfermedad de más de 15 años. La ortitis va a involucrar sobre todo a la raíz de la aorta y la aorta ascendente. Nosotros vamos a observar una dilatación de la raíz de la aorta a nivel del anillo. Es muy raro que esta ortitis afecte el arco aórtico, la aorta descendente, la aorta abdominal. Solamente hay reportes de casos, así como aneurismas de las coronarias. Este autor, Tucker, en 35 pacientes observó que solamente 2 pacientes se observó dilatación ligera de la raíz de la aorta de 42 milímetros. Es raro que podamos observar nosotros aneurismas de la raíz de la aorta. ¿Por qué se da esta dilatación de la raíz de la aorta? Porque va a existir una proliferación de las células de la íntima con una inflamación local de la media, con destrucción del tejido elástico y fibrosis y engrosamiento y fibrosis de la adventicia. Todo esto nos va a conllevar a un engrosamiento y una reducción de la elasticidad de la raíz de la aorta con posterior dilatación. Generalmente el engrosamiento nosotros lo vamos a ver en la pared posterior de la aorta. Esta fibrosis también, como vamos a ver más adelante, también va a correrse hacia la aurícula izquierda y hacia el tabique interventricular, y vamos a ver más adelante cómo va a ser característico también en estos pacientes una fibrosis subaórtica. ¿Por qué se da la afección valvular en la espondilitis anquilosante? Principalmente por una dilatación del anillo valvular al haber dilatación de la raíz de la aorta, pero también esta enfermedad afecta las válvulas, va a afectar las cúspides y va a haber una formación de nódulos. Esta enfermedad se caracteriza por insuficiencia aórtica y no así por estenosis aórtica. La prevalencia de la afectación de la válvula aórtica también es muy variable, va del 4% en los pacientes con una duración de la enfermedad de menos de 5 años y del 10% cuando la duración es de más de 30 años. El HLA-B27 no está asociado con la insuficiencia aórtica en la ausencia de espondilitis anquilosante. Bueno, también en otras series se ha encontrado la insuficiencia aórtica hasta en el 4.6% de los casos y generalmente la describen como una insuficiencia aórtica ligera o una insuficiencia aórtica ligera a moderada. Cuando esta insuficiencia aórtica progresa a insuficiencia aórtica severa, el cambio o el deterioro es lento.
En este artículo, en este estudio, encontraron que la prevalencia de la insuficiencia aórtica es del 1.4% cuando los pacientes tienen menos de 10 años de la enfermedad y de 4.6% cuando tienen más de 10 años de la enfermedad. También encontraron una característica principal, como les he mencionado, que un grosor de la válvula aórtica mayor de 1.3 milímetros va a predecir que el paciente, puede tener una espondilitis anquilosante con una sensibilidad de 73% y especificidad del 76%. Como les mencionaba, la evolución de la insuficiencia aórtica ligera hacia la insuficiencia aórtica hemodinámicamente importante, pues es lenta. Este autor describió que en estos pacientes, como les he mencionado, tienen un engrosamiento fibrótico subaórtico hasta 1 de cada 3 pacientes. Roldán estudió 44 pacientes con espondilitis y 30 sujetos sanos y él encontró, les hizo ecocardiograma transesofágico a todos, encontró que el 61% tenían dilatación de la raíz de la aorta, de estos pacientes 41% tenían afectación de la válvula y 34% tenían engrosamiento de la válvula mitral. La insuficiencia mitral también en estos pacientes es ligera y se da tanto por el engrosamiento fibrótico subaórtico como engrosamiento de la valva anterior de la válvula mitral. De estos pacientes, el 50% tuvieron insuficiencia aórtica en el ecocardiograma y durante el seguimiento de este 50%, solo el 20% progresó hacia una insuficiencia aórtica grave. La periaortitis crónica es otra manifestación de la aortitis, es mucho más rara e incluye la fibrosis retroperitoneal, los aneurismas aórticos abdominales inflamatorios y la fibrosis retroperitoneal perianeurismática. Esta se va a caracterizar por una aparición de tejido grisáceo periaórtico o periiliaco en el retroperitoneo y puede ejercer compresión de los ureteres, de los vasos arteriales, puede darle al paciente dolor abdominal, dolor de espalda, oliguria. Va a existir en esta periaortitis una afección fibrótica inflamatoria y puede haber vasculitis de los vasos del retroperitoneo. Esta es una imagen, es una tomografía de abdomen y señalan que aquí se encuentra una periaortitis. Esto, como les mencionaba, es más raro que la espondilitis anquilosante se asocie a alteraciones en el arco aórtico, aorta descendente o aneurismas del seno de Valsalva. Eso es rarísimo y solamente son reportes de caso. Bueno, vamos a pasar a las alteraciones de la conducción, pero ¿qué condiciona estas alteraciones de la conducción en esta enfermedad? Principalmente la inflamación y más tarde las lesiones fibróticas que estas se van a extender desde la aorta hasta el septum interventricular, pero también puede haber una proliferación obliterativa intimal de la arteria del nodo sinusal y del nodo AV. Como vamos a ver más adelante, las arritmias en la espondilitis anquilosante generalmente son extrasístoles ventriculares, supraventriculares, son raras las taquicardias ventriculares y diferentes variedades de bloqueo auriculoventricular. La prevalencia del bloqueo auriculoventricular, que puede ser de primero, segundo y tercer grado, se encuentra en el 3% cuando la enfermedad tiene una duración de menos de 15 años y del 10% cuando tiene una duración de más de 15 años. Este bloqueo AB puede ser intermitente y se puede dar en las fases agudas de la enfermedad, en las fases reactivas y posteriormente, cuando ya no hay una fase activa, puede ya no verse. Pero este autor encontró que no me acuerdo si son 220 pacientes que él estudió, a los cuales se le colocó el marcapasos, él encontró que el 12.6% de estos pacientes que se les implantó el marcapasos tenían el gen HLA-B27 en ausencia de manifestaciones esqueléticas. La extrasístole ventricular, como les decía, se aparece en el 55% de los pacientes y la supraventricular es mucho más frecuente y aparece en el 94% de los pacientes. Las alteraciones de la conducción y las arritmias generalmente aparecen cuando la enfermedad tiene una duración de 19 años o más. También podemos encontrar alteraciones del sistema nervioso autónomo. Estos pacientes pueden tener incremento de la frecuencia cardíaca, pueden tener hipotensión postural
y es muy importante en el Holter calcular la dispersión del QT, ya que cuando se encuentra esta dispersión del QT prolongado, que es característico de estos pacientes, generalmente se relaciona con arritmias. Bueno, las espondiloartropatías, como hemos visto también, están asociadas a un mayor de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Por varios motivos, porque la prevalencia de los factores de riesgo convencionales es más alta en estos pacientes. La inflamación crónica contribuye a la formación prematura de la placa de ateroma. La susceptibilidad genética de eventos cardiovasculares están asociados al HLA-B27 y, por si fuera poco, los fármacos utilizados también pueden contribuir a una mayor ocurrencia de estos eventos. La incidencia de infarto al miocardio en los pacientes con espondilitis anquilosante se ha encontrado que es hasta el 7.4% de los casos y comparado con el 4.6% en la población general. Lo que les mencionaba de los factores de riesgo, que en estos pacientes aparecen más, 1 de cada 3 pacientes con espondilitis anquilosantes son fumadores. También existe en este grupo de pacientes que tienen mayor riesgo de síndrome metabólico y tienen un perfil lipídico alterado, generalmente tienen niveles bajos de HDL. Se ha encontrado también un incremento significativo del grosor de la íntima media carotidia con una prevalencia del 4.4% versus 1.2% de la población en general. Encontramos también en estos pacientes la proteína C reactiva alta y la velocidad de sedimentación alta del grupo control. Y esto es importante porque esto viene a concluir algo que sabemos, que la inflamación en esta enfermedad va a jugar un papel pivote en el incremento del riesgo cardiovascular y la formación de la placa de ateroma. Se ha visto también que estos pacientes tienen deterioro de la función endotelial y un flujo de reserva coronario disminuido, lo cual va a reflejar alteraciones de la microcirculación. Y esto se ha demostrado que es una manifestación temprana de aterosclerosis y de enfermedad de las arterias coronarias. Este es un estudio también donde compararon pacientes con espondilitis anquilosante y pacientes sin espondilitis anquilosante. Lo normal del flujo de reserva coronario, que sea más de 2, observan que el grupo control pues es normal y varios pacientes con espondilitis anquilosante tenían alteración en el flujo de reserva coronario. ¿Es la espondilitis un factor de riesgo independiente para riesgo cardiovascular? Con todo esto que hemos visto, pues parece que sí, porque existe evidencia de alteración en la microcirculación coronaria, tienen un incremento del grosor de la íntima media, tienen niveles bajos de HDL, tienen incremento de la proteína C reactiva, un incremento de la velocidad de sedimentación globular. Por si fuera poco, el uso antiinflamatorio no esteroideo también se asocia a infartos. Bueno, este es un estudio donde se demuestra lo que les acabo de explicar, que en los pacientes con espondilitis anquilosante tienen incremento de la velocidad de sedimentación globular, se encontró mayores niveles de proteína C reactiva y también mayores niveles de HDL y mayor grosor de íntima media. Se ha encontrado también que en estos pacientes puede haber una disfunción sistólica, pero es una disfunción sistólica leve, hasta en el 18% de los casos. Aunque no hay estudios en la literatura con las nuevas técnicas de ecocardiografía para valorar la disfunción sistólica subclínica en estos pacientes. La disfunción diastólica es más común que la disfunción sistólica y se encuentra del 20 al 53% de los casos. Y la pericarditis es sumamente infrecuente, únicamente la encontramos en el 1% de los casos. Bueno, lo que hablábamos también de cuáles son los efectos adversos cardiovasculares de las drogas, el agente bloqueador, el de TNF, lo que puede producir es insuficiencia cardíaca, arritmias, dislipidemia, hipertensión arterial, trombosis arterial, síndromes coronarios, miocarditis. El metrotexate, pericarditis, derrame pericárdico, isquemia miocárdica, embolismos, miocarditis, la sulfasalacina, trombocitopenia y los antiinflamatorios no esteroideos, hipertensión, insuficiencia cardíaca, trombosis y arritmias. Bueno, pasamos ahora a la artritis psoriásica.
En la artritis psoriásica, la enfermedad cardiovascular es el responsable del 20 al 55% de todas las causas de muerte. La mortalidad cardiovascular es 30% más alta que la población en general y la muerte por infarto en los pacientes con artritis psoriásica es del 28%, por EBC del 4% y por insuficiencia cardíaca del 4%. Existen varios estudios con resultados muy disparados en cuanto a la mortalidad, por eso es que es muy amplia, que va del 20 al 56%, y hay otros estudios pues contradictorios donde la mortalidad cardiovascular pues no es tan importante. Los pacientes con psoriasis severa que requieren hospitalización tienen un 50% más de riesgo de enfermedad vascular que aquellos que no lo tienen. En los pacientes con artritis psoriásica vamos a encontrar también disfunción endotelial y aterosclerosis temprana. Y la mortalidad se va a asociar con marcadores de actividad como la BCG alta en el momento de la presentación. Existe alta prevalencia de factores de riesgo coronario, igual que en la espondilitis, como la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia. Y también se han encontrado en estos pacientes que tienen un mayor grosor de la íntima media. Presentan también estos pacientes un perfil de lípidos aterogénico. Existe una correlación entre los niveles de ácido úrico y la aterosclerosis subclínica. Y la artritis psoriásica sin factores de riesgo coronario, sin enfermedad cardíaca evidente, también en estos pacientes, en estudios que se han hecho, se ha encontrado que cursan o tienen disfunción endotelial. El síndrome metabólico en esta enfermedad también es más frecuente. Y también el uso de medicamentos se asocia a una mayor prevalencia de alteraciones metabólicas. Es muy importante el papel que juega la interleucina 6 para que incremente el riesgo de aterosclerosis y el riesgo trombótico en esta enfermedad. Bueno, el factor de necrosis tumoral pues va a promover la inflamación, la dislipidemia, la resistencia a la insulina, va a fomentar los eventos trombóticos y nos va a llevar a una aterosclerosis. Esto es en cuanto a la mortalidad. En cuanto a la morbilidad en estos pacientes, la prevalencia de la hipertensión arterial comparada con la población general fue del 37.1%. Hay mayores obesos en los pacientes con artritis psoriásica, hay mayor hiperlipidemia en estos pacientes, hay mayor diabetes. En otras alteraciones en el electrocardiograma nosotros podemos encontrar prolongación del PR, también existe disfunción diastólica que se ha encontrado hasta en el 38% de los casos, la sistólica en el 4% de los casos y también es leve, y se ha encontrado el prolapso de la válvula mitral, aquí es muy variable en la literatura, nos dicen el 4.5 al 56% de los casos. La Liga Europea de Reumatología tiene unas recomendaciones para nosotros estratificar el riesgo cardiovascular en los pacientes con artritis reumatoide y las espondiloartropatías. Entonces, ¿ellos qué sugieren? Bueno, primero recomiendan que en estos pacientes nosotros tenemos que controlar adecuadamente, o más bien el reumatólogo adecuadamente, la actividad de la enfermedad para reducir el riesgo cardiovascular. Se recomienda realizar una evaluación anual del riesgo cardiovascular según las guías nacionales, o si no, lo podemos hacer con el SCORE. En los pacientes con artritis reumatoide, cuando ya tengamos calculado el SCORE, si tienen uno de estos tres criterios, en ellos tenemos que multiplicar lo que obtengamos por 1.5 y ese va a ser el score de riesgo que tengan estos pacientes. Cuando no se tiene un modelo nacional, como les mencionaba, se puede utilizar el modelo SCORE, que debe utilizarse el cociente de colesterol total HDL, y la intervención debe llevarse a cabo de acuerdo a las guías nacionales que vamos a ver más adelante, con el uso de estatinas, IECAS y ARA2. Este es el score de riesgo, conocemos. Entonces, hacemos una evaluación anual del riesgo, evaluar y controlar todos los componentes del riesgo cardiovascular total. El tratamiento cardioprotector, de acuerdo a este grupo, debe iniciarse cuando el riesgo cardiovascular estimado a 10 años
está por encima del umbral de riesgo de cada país o es mayor al 10%. Y cuando tenemos esto debemos usar estatinas, IECAS o ARA-2 en estos pacientes y obviamente pues el control estricto de la inflamación y el control de los factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son mis conclusiones? Un mejor conocimiento de la comorbilidad cardiovascular puede ayudarnos a establecer un tratamiento temprano y modificar los factores de riesgo para así modificar el impacto de la afección cardiovascular y mejorar la sobrevida a largo plazo de los pacientes con espondiloartropatías. El tratamiento de los pacientes con espondiloartropatías no solo debe incluir el control de la enfermedad, sino también la detección sistemática regular y el tratamiento energético de los factores de riesgo cardiovascular. La gran pregunta es, ¿el reumatólogo deberá mandar al cardiólogo todos los pacientes con espondiloartropatías? Pues en la privada sí, pero se debe individualizar cada caso. Si el perfil de riesgo cardiovascular del paciente es importante, yo creo que sí es importante la participación de ambos, sobre todo para realizar estudios que detecten la aterosclerosis subclínica. Muchas gracias.